Vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios. Vamos a iniciar con nuestra declaración de fe, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hay que dirigir cámaras. Como que se les olvidó en la ida a Guate. Bueno, vamos a ver un tema. Vamos a seguir viendo el tema. Hemos estado hablando. Solo en lo que. Ahí está. Hemos estado hablando de. Hace 2 semanas, comencé a hablar de cómo tener el corazón correcto, ¿sí? Y di la introducción a este tema. Y la semana pasada, la pastora de Danley, hermana María Elena, vino a predicar la segunda parte de ese tema. Hoy el tema que nos toca ver se llama, si usted le quiere poner título a sus apuntes, se llama "Disfruta la palabra de Dios, aunque no la entiendas". ¿Cuántos han recibido palabra de Dios que no han entendido? ¿Más de alguna vez? Yo. Y yo muchas veces. Y aún así a veces nos disparan unas, el pastor nos dispara unas que cuesta asimilarlas. Cuesta como encontrarle por dónde va. Pero el Señor nos llama a disfrutar, aunque no la entendamos, a disfrutar esa palabra, a no desechar esa palabra. A veces no logramos entenderla a la primera, ni a la segunda. y pasan así, y eso, hermanos, nos puede llevar a rechazar esa palabra. Podemos decir, no, es que esta palabra entonces no la entiendo, y no le hallo sentido, y la rechazo. Pero la palabra, hoy vamos a ver cómo tenemos que tratar con eso, que a veces nos puede llevar a rechazar la palabra. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 34, versos del 1 al 3. Deuteronomio, capítulo 34, versos del 1 al 3. Solo el video, ¿lo bajaron? Ok, ya está listo, tenerlo listo por ahí. Deuteronomio, capítulo 34, versos del 1 al 3. Dice, leamos juntos, dice: "Y subió Moisés de los campos de Moab", o sea, de una llanura, "al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente de Jericó, y mostróle Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y a todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta la mar postrera, y la parte meridional", o sea, la parte del centro, "y la campiña, la vega de Jericó, ciudad de las palmas, hasta Zoar". Lo que está diciéndonos aquí la palabra de Dios es que el Señor le mostró toda la tierra de Israel a Moisés. Moisés tenía 120 años cuando Dios le dijo: "Mira, sube esta montaña y te mostraré la tierra prometida". Ahora, fíjese que para que poder ver toda la tierra prometida, imagínese el tamaño de la montaña que Moisés tuvo que subir. 120 años. Si nosotros subimos 4 niveles, cuando no hay elevador y estamos jadeando a veces. 120 años, y Dios le dijo a Moisés que subiera a una montaña porque le iba a mostrar toda la tierra. Hace unos años, creo que un par de años, 6 años, como 2 años antes de venirnos, el pastor Juan Carlos tuvo de Dios el llamado de subir un volcán en Guatemala, para ir ahora allá, a la cima del monte. Y Dios nos empezó a mostrar varias cosas. Fíjense que yo estaba haciendo memoria cuando estaba preparando este tema, de que Dios nos dio palabra ahí, pero nos mostró algo. Y yo comencé a ver en Centroamérica luces que se encendían. ¿Y sabe dónde vi yo la primera luz que se encendió? En Honduras. Y vi luz en Costa Rica. Ya se encendió la luz de Costa Rica.
Bueno, por lo menos la luz nuestra. O sea, yo hasta ahora, en ese momento, yo no pude dimensionar lo que el Señor porque esa visión la tuve yo. Hubieron varias visiones, pero esa que me marcó a mí, porque yo la tuve, fue que yo vi cómo se empezaban a encender luces. Y vi que se encendió luz en Honduras, se encendió luz en Costa Rica, se encendió luz en El Salvador, que El Salvador ya también ya está a punto de comenzar. Y así se fueron encendiendo varias lucitas. Y yo pude ver todo eso en el monte. Y mire, en el volcán, que ese volcán se llama Volcán de Agua. Todavía no, ponele pausa, por favor. Todavía no. Y entonces, el chiste, miren, todo el que sube el volcán, allá, ¿sabe cuál es la gracia? Después de esa matada, porque es cansado subir el volcán. Son 18 kilómetros de subida. En pura subida, hermano. No, en bicicleta no subís, papá. En moto tal vez. Hay pedazos en los que tal vez una moto enduro, porque cuatrimoto no sube. Pero ¿sabe cuál es la gracia? Ver el amanecer al otro día. Al otro día ustedes del volcán, ese volcán no es el más alto. El volcán, yo creo que el volcán de Agua tiene similar la altura a Celaque. La altura de Celaque son ¿qué? ¿Cuánto? 2.400 metros, ¿verdad? Por ahí anda el volcán de Agua. No es el más alto de Guatemala. El que sabe un poquito de geografía, como nos hacen uno estudiar geografía de toda Centroamérica. El punto más alto de Centroamérica está en Guatemala, en un lugar de un departamento que se llama San Marcos. Y el punto más alto de Centroamérica está en el volcán de Tajumulco. Son casi 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El volcán de Agua tiene 2.400 por ahí. Y subimos. Y al otro día vimos el paisaje. Y ahora sí pone el video, por favor. Vimos el paisaje. Comenzamos, mire, ese lo tomé yo. Y desde, ahí se va a repetir, es un video cortito. Pero si usted mira a la derecha, lo que mira como planito allá, ¿sabe qué es? Es el Océano Pacífico. No se ve mucho. Pero eso de allá, del fondo, lo que se ve como rectecito, es el Océano Pacífico, que está de ahí a aproximadamente 300 kilómetros. Pero se ve. Y si nosotros no lo hicimos porque estábamos demasiado cansados, pero si usted se va para el otro lado del cráter, usted puede ver el otro océano, el Atlántico, que está a una similar distancia desde ahí. Se puede ver los dos océanos desde un punto elevado. Y puede ver eso que ve allá a la izquierda, como un río. Es un río. Es un río. Algo así. Eso es lo que quería mostrar yo. Porque algo así más o menos fue lo que vio Moisés. Dice que Dios le mostró toda la tierra. Ya lo puedes quitar. Toda la tierra de Israel. Lo que hoy es Israel, Dios se lo mostró a Moisés. Dios lo hizo ver toda la tierra. Pero mire, lo hizo ver la tierra como a vista de pájaro. Como en Guatemala hay un lugar que se llama el mapa en relieve. Alguien se dio a la tarea de agarrar las cartas de cartografía de Guatemala e hizo un mapa en tamaño, tal vez es como esto, de todas las montañas de Guatemala. Y usted puede ver toda Guatemala ahí, sus montañas, sus lagos, sus ríos, en relieve. Bien bonito. Cuando vayamos, podemos ir si quiere a verlo. Entonces Dios le mostró todo eso a Moisés. Y sabe que esto es una figura para nosotros de cómo se estudia la Biblia. La Biblia se estudia por grandes mapas. Cuando uno tiene en su mente un gran mapa de un tema, no se puede perder. ¿Quién teniendo un mapa se pierde? El que no sabe leerlo o el que no lo obedece. ¿Quién siguiendo Waze se pierde? El que se las lleva de pilas. Y dice, no, es que por aquí me voy por otro lado y empieza aquella onda recalculando. Y se pierden. Hay gente que se pierde aún con Waze. Pero con un mapa, ¿cuántos usaron mapas antes para manejar? De los mapas grandotes. Yo tengo un amigo que ese trabajó para una empresa de combustibles muy grande, no voy a decir nombres porque no vamos a hacer propaganda, ¿verdad?
y también trabajó por una empresa de transporte de las más grandes, si usted conoce el nombre, pero no se lo voy a decir, que van desde Panamá hasta el DF. Y en ese tiempo, bueno, él se llegó a aprender la ruta, pero en ese tiempo esa gente manejaba con mapas. Y imagínense lo atento que tenían que ir para ver, bueno, esta es la ruta, este es el cruce y por aquí me tengo que ir. Pero teniendo el mapa, usted no se pierde. Por eso es que nosotros a veces nos perdemos en la Biblia, porque miramos solo un fragmento pequeño, en lugar de ver el gran mapa. Por eso nos perdemos. La Biblia se estudia así, con grandes mapas, pero para ver los detalles, o sea, Moisés pudo ver toda la tierra, pero usted recuerda que Moisés no entró a la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés, vas a ver la tierra, pero por haberme desobedecido, no vas a entrar. Solo se la mostró. ¿Quiénes vieron la tierra? Josué, Caleb, bueno, de esa generación, Finés y Eleazar, y todos los que eran menores a 20 años pudieron entrar, los demás no, pudieron entrar a conquistar. Los detalles de la tierra los pudieron ver solo aquellos que podían conquistar, los que pudieron entrar. Ahora, hay dos tipos de voces en cada uno de nosotros. Vamos a comenzar a ver dos tipos de voces que nosotros tenemos en nuestro interior, bueno, que tenemos en nuestra vida. No voy a hablar de nuestro interior, sino voy a hablar de nuestra vida. Vamos a ver Hebreos capítulo 3, verso 7, para ir dándole un poquito de contexto a esto que estamos enseñando hoy. Hebreos capítulo 3, versos del 7 al 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, está hablando de voces, ¿sí? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años vieron las obras de Dios? 40 años. A causa de la cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Y el verso 11 dice, juré pues, en mi ira no entrarán en mi reposo. ¿Se airea a Dios, hermano? Imagínense qué tanto hizo el pueblo de Israel para llegar a airar a un Dios que dice que es tardo para la ira. Pero lo llegaron a airar y él dice que en su ira juró, esa generación no va a entrar. Y por eso Dios dijo que solo aquellos que eran menores a 20 años iban a poder entrar de esa generación en la tierra prometida. Los demás murieron. Los demás no pudieron entrar. ¿A qué provocación se refiere el capítulo 3 de Hebreos? Esa la vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, verso 18 en adelante. 18 al 21. Dice, todo el pueblo consideraba las voces, vamos a ver cómo lo dice aquí, la misma versión. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse de lejos. Si usted lee antes de eso, usted va a ver que el pueblo de Dios le pidió a Moisés que querían escuchar su voz. Moisés se presentó delante de Dios y le presentó la petición del pueblo y Dios le dijo, está bien, purifíquense 3 días y al tercer día yo me presentaré a ustedes. Este es el tercer día desde eso. Y entonces dice que comenzó a sonar algo, empezaron a escuchar ellos y les dio miedo. Verso 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. ¿Qué rechazaron ellos ahí? ¿Aló? ¿Rechazaron la voz de Dios? No tanto la presencia, rechazaron la voz de Dios.
Rechazaron escuchar. ¿Cuántos han anhelado alguna vez en su corazón escuchar a Dios? Estos tuvieron la oportunidad de escucharlo a viva voz, como lo escuchaba Moisés, y se llenaron de temor. Y prefirieron no escucharlo. Le dijeron a Moisés: mira, Moisés, mejor que Dios te hable a ti y tú nos pasas el mensaje y nosotros vamos a obedecer. Verso 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, que por probaros vino Dios y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. O sea, todos se alejaron de la presencia de Dios y Moisés se metió. Ahora, regresemos al verso, al verso, ¿qué es? 18. Verso 18. Dice ahí, el pueblo consideraba, ¿qué dice ahí? ¿Por qué no dice la voz si es un solo Dios? Porque ahí dice las voces. Porque nos habla en plural. Ya ve que cuando leemos todo el gran mapa no vemos detalles. Cuando comenzamos a ver detalles, cuando queremos comenzamos a hacerle como suma a algo, el Señor nos empieza a mostrar cosas que no habíamos visto antes. Porque habla de las voces. Y la palabra que ahí usa como voces, ¿cuántos tienen Strong? Saquen su Strong, porque si no van a decir, el pastor no saber de dónde se sacó eso. Fíjese que si usted lo busca en español, incluso la palabra voces ahí no tiene ningún número. ¿Ya lo vio? Éxodo 20, 18. Dice: todo el pueblo consideraba la versión, esta es la Reina Valera, antigua. Dice las voces, pero la palabra voces en unas versiones dice estruendo. Dice el estruendo, pero la versión antigua dice voces. Si usted, para verlo, por eso es que es importante tener las herramientas, hermano. Para verlo, tenemos que pasarnos a la versión en inglés, a la King James con Strong. Y ahí sí dice el estruendo o los truenos. Y la palabra que usa ahí es la H6963, que es col. Col, ¿sí? ¿Ya lo vieron? Col. ¿Y qué es col? Llamar en alta voz. Mire, col, una traducción grande puede ser un sonido de misericordia de Dios. Esa palabra col la encontramos, en varios lugares, pero la encontramos también en Génesis capítulo 3, verso 8. Y ahora sí, pásese al español otra vez. Y en Génesis capítulo 3, verso 8 dice: y oyeron la voz. Y ahí sí aparece la palabra, en la palabra voz, aparece el 69-63, que es col. Y dice: y escucharon la voz, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiese el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero ¿sabe qué? Mire, hazme un favor, Byron, así rapidito. El traje del sumo sacerdote en la oficina del pastor, tráelo, por favor. ¿Sabe qué escucharon ellos? Ellos escucharon, dice que escucharon las voces, pero si en Génesis tradujeron voces, en Éxodo tradujeron estruendo algunas versiones. ¿Qué era lo que escuchaban? Dice que escuchaban que Dios se paseaba. Y cuando escuchaban que Dios se paseaba, comenzaron a escuchar un sonido. Col. Y col son las campanas. El sonido, usted, ahorita que van a traer el traje, se va a recordar. En el borde del traje del sumo sacerdote hay colgadas campanillas. Y eso hace un sonido.
Cuando el sumo sacerdote, por eso tal vez de ahí viene la idea errónea de que el sumo sacerdote entraba una vez, se recuerda que una vez al año entraba al lugar santísimo, y algunos tenían la idea errónea que cargaba campanas, porque si ya no escuchaban las campanas era porque se había muerto. Pero no ese es mira, ahí traen, completo lo trajo. Ponelo aquí un ratito. Descabezado, miren, ya entregó su cabeza. El traje del sumo sacerdote tenía campanas. Este traje lo usa Dios. Entonces dice que cuando Dios andaba caminando en el huerto, ellos comenzaron a escuchar un sonido así, pero imagínense el nivel de sonido que hace el de Dios, tanto que en Éxodo dijeron estruendo. O sea, el volumen de eso debe haber sido tremendo, pero lo que escucharon fue el sonido de campana. Esto se traduce como campanas de misericordia, campanas col. Lo que Dios estaba haciendo ahí era anunciando su misericordia. Cada vez que Dios se mueve, lo que suena es una campanilla que emite un sonido col, que quiere decir misericordia. Te estoy cubriendo, te quiero cubrir. El pueblo no pudo soportar ese sonido y decidieron irse. Quítalo de aquí, quítalo por favor. Ok, entonces, es el mismo sonido. Ahora, esas voces que el Señor nos ha mostrado, si usted tiene dónde apuntar, voy a pedir que me den pantalla. Ay, que me pasen la pantalla, voy a hacer un esquemita para ir ejemplificando esto. Amén. Entonces, a este esquema, vamos a hacer una balanza. Usted sabe cómo dibujamos las balanzas, ¿no? En las balanzas, nosotros hacemos esto. Espera, vamos a hacerla bonita. ¿Ya vio que recto me quedó? Esa no. Pero tiene que salir recto. Mire. A esa balanza, usted le puede poner como título voces, si quiere. Y en la balanza resulta que tenemos una voz exterior y una voz, ¿qué sería el otro? Interior. Cuando la palabra del Señor nos habla de voces, cuando dice en Éxodo que el pueblo de Dios lo que hacía era considerar las voces, está hablando de una voz exterior y una voz interior, ¿sí? Voy a dejar de duplicar un poquito, después regresaremos ahí. Pero ahorita quiero que vea la voz exterior la encontramos en Romanos 10:17. Esa yo le aseguro que usted se la sabe. Tal vez no sabe que esa es la cita, pero se sabe Romanos 10:17. Dice que la fe viene por él y el oír por la palabra. Esa es la voz exterior. Oír significa que nuestro oído escucha una voz exterior, por ejemplo, la predicación. Cuando le estoy enseñando, usted está escuchando una voz exterior. Cuando usted escucha, ya sea una predicación, una enseñanza, un discipulado, todo eso son voces exteriores.
después va a llegar a nosotros una voz interior. La única manera de entender las palabras que son complicadas para nosotros es adquirir, primero, sabiduría. Hemos hablado de que nosotros aquí ahorita, todos nosotros, incluyéndome a mí, estamos adquiriendo sabiduría. Para que esa sabiduría llegue a entendimiento, tenemos que ir ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? A nuestra recámara. A repastar, ¿sí? Ahora, esta unidad de dos voces, Hebreos 12:25. Vamos a ir a Hebreos 12:25. Por eso le decía, cuando nosotros a veces no entendemos algo, tal vez usted ahorita no me está entendiendo. Yo estoy tratando de ser lo más claro posible. Pero de repente alguien, tal vez no aquí, o en la tele, o en la radio, o donde sea, tal vez no me está entendiendo del todo. Pero dice la palabra, Hebreos 12:25, mirad que no desechéis. ¿A quién? Al que habla. Está claro, no desechemos la palabra. Porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla de los cielos. Cuando nosotros estamos enseñando algo, hermano, estamos predicando algo, a veces, mire, este mensaje es a veces complejo de entender. Es complejo de asimilar. Pero no desechemos nada. No desechemos nada. Ahora, les decía, usted puede colocar en su balanza, en el lado exterior, Romanos 10:17. Del lado exterior usted puede ponerle ahí Romanos 10:17. Y en el lado interior podríamos poner Apocalipsis 3, capítulo 20. Apocalipsis 3, 20 dice: he aquí que yo estoy, ¿dónde dice? A la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿qué puerta está tocando ahí el Señor? ¿Qué manda? Ustedes como que les comieron la lengua en lo que no estuve. ¿Qué puerta está tocando ahí el Señor? La del corazón, la del interior. También lo podemos aplicar, mire hermano, esto podemos aplicarlo de varias maneras, porque a veces están los cultos, ya empezó la predicación, ya empezó la alabanza, y el Señor todavía está allá afuera. Pero ahorita estamos hablándolo para nuestro interior, ¿sí? Entonces, del lado del interior, podemos poner esta palabra. Algunas versiones dicen, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y si alguno escuchara mi voz, yo entraré. Ahora, la voz exterior entonces entra por mi oído. Entra por mi oído y la voz interior viene y abre mis ojos. Cuando la voz interior viene a nosotros, nos abre el entendimiento, porque entró primero por la sabiduría, al oído, y después viene al entendimiento. Para ponerlo de otra manera, yo no sé si los estoy haciendo más chibolas, digo, pero tratando de explicarlo, la voz exterior es la estatura de Jesucristo. La voz exterior es doctrina. La voz exterior es lo que le predicamos, te lo repito, lo que le enseñamos. La voz exterior es todo lo que usted puede leer en la Biblia. Todo eso es voz exterior. Y a veces nos cuesta entenderla, porque la única manera de que esa voz exterior llegue a nuestro corazón es que Dios, como Dios el Padre, como una voz interior, llegue a nuestro más profundo subconsciente, porque Él ya nos lo enseñó en la eternidad pasada. Todo lo que aquí estamos predicando, lo que aquí predicamos, lo que aquí enseñamos, no es nuevo para nosotros. Todo usted ya lo sabe.
Nosotros solo estamos cumpliendo la función de recordarle algo que usted ya escuchó del Padre. Una vez, hace tiempo, yo creo que ya le conté esta historia, el pastor Juan Carlos allá en Guatemala nos pidió que lo llegáramos él nos dijo, vamos a dar una enseñanza en una empresa. Y esa enseñanza, pues nosotros los que íbamos 2 personas con él, no hicimos nada, solo fuimos a escuchar lo que él enseñó, porque él la dio toda, él enseñó todo, y nosotros estábamos ahí escuchando. Pero recuerdo muy bien que en el momento en el cual se hizo una pausa para mangiare, para descansar, para digerir primero toda la palabra y después digerir una comidita que nos tenían ahí, alguien dijo, mire, yo no entiendo nada, dijo. Así dijo, yo no entiendo nada, pero algo en mi interior me dice que esto es lo que necesito. Y así nos pasa, a mí así me pasó. Cuando yo comencé a escuchar este mensaje que, mire, nosotros tratamos de predicarlo un poquito más sencillo, para que sea más entendible, más digerible. Cuando nosotros empezamos a escuchar este mensaje nos quedábamos, y yo decía, ¿y esa onda? ¿Cómo pues? ¿Cómo la aplico a mi vida? Pero me quedaba así, pero decía yo en mi interior, pero algo hay aquí que mi espíritu lo necesita. Y poco a poco fui comprendiendo, fui entendiendo. Eso nos tiene que pasar a nosotros. O sea, tal vez no entendemos en el momentito la palabra, pero mire, es como que si hiciera un clic en una computadora y se accesa a algo y tal vez no lo entendemos, pero nuestro espíritu lo necesita. Ahora, si hay algo en este mensaje, hermanos, que no entiendo, es porque lo escucho, pero no lo logro ver, porque no lo logro llevar a la voz interior del Padre. Nuevamente le pregunto, ¿ha escuchado usted aquí alguna palabra que no entiende a la fecha? Levante su mano. Ok, si usted ha escuchado aquí una palabra que aún no entiende, es porque usted no ha llevado esa palabra delante del Padre para que el Padre con su voz interior se la revele. Bueno, se la recuerde. Si usted no entiende algo de la palabra que he escuchado en este lugar, lo que tenemos que hacer es ir a la voz del Padre, a buscar al Padre. Mira, Padre, yo no entiendo esta onda. No me hace sentido. No me cuadra, no, como cuando uno le ponían a hacer inventarios en el colegio. No me cuadra, no hay dónde está Y eso que los inventarios siempre cuadran, aunque estén malos, siempre cuadra, porque usted le suma capital. Y ya estuvo. Pero en el tema de la palabra del Señor, no entiendo, no me cuadra, no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la intimidad, a buscar al Padre, para que Él con su voz interior a nuestro corazón nos revele, nos recuerde. Tengo que cambiar ahí la palabra, y ahí ya no es revele, es recuerde. La voz exterior que escuchamos es la voz del Hijo. Cuando escuchamos palabra de Dios, cuando leemos Biblia, cuando escuchamos un tema, todo eso que escuchamos es la voz del Hijo. Jesucristo es la voz exterior. La voz interior es la voz del Padre. La voz exterior nos genera estatura. Esa voz por la que nos congregamos, esa voz por la que venimos a la iglesia. Pero ¿para qué nos genera una estatura? Para que algo suceda en nuestro interior. Ya los veo muy serios a ustedes hoy. No sé si estoy muy mi idea es que están muy serios, o de verdad los veo muy serios, o están tan, no sé, pero mire,
esta voz exterior nos genera estatura para que algo suceda en nuestro interior. Esta estatura nos genera un ámbito. ¿Cuántos quieren vivir en el ámbito del Padre? Bueno, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés era estatura. El templo de Salomón era el ámbito del Padre. El tabernáculo de Moisés representaba al Hijo, a Cristo. El templo de Salomón representaba al Padre. Es por eso que se recuerda que nos enseñó, el pastor Pedro nos enseñó, su último tema nos decía que Jesús en el tabernáculo es el diezmo del Padre. Porque nos enseñó él que en el tabernáculo había un candelabro. ¿Cuántos candelabros habían en el templo de Salomón? 10. ¿Cuántos lavacros habían en el tabernáculo? 1. ¿Cuántos había en el templo de Salomón? 10. Y eso lo unimos a las enseñanzas que hemos tenido en estos tiempos. El tabernáculo, que es Cristo, es el diezmo del Padre. Uno es estatura, el otro es ámbito. ¿Para qué va a ganar usted estatura? ¿Para qué quiero ganar la estatura? Para poder entrar en el ámbito. ¿Por qué no puedo entrar en el ámbito? Porque no he ganado estatura. De esa manera, al tener estatura y entrar en el ámbito, se cumple la palabra cuando dice que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros mismos nos convertimos en el ámbito del Padre. Ahora, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17, versos 10 y 11. Mire, cuando nosotros escuchamos un tema, todo lo que usted está escuchando hoy aquí, usted tiene que ir a su casa y ser como estos, mire. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron ¿a quién? A Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Verso siguiente, verso 11, dice: y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero dice que, miren, y aquí está lo que usted tiene que hacer. Dice que escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. O sea, Pablo predicaba. Ellos dicen que los bereanos fueron más nobles que los de Tesalónica, y Pablo les enseñaba, y cada vez que ellos les enseñaba, estaban atentos, lo escuchaban. Pero terminaba Pablo de enseñarles y iban a su casa a buscar, a ver si lo que Pablo les había dicho era cierto. Así tenemos que hacer nosotros. Escuchamos la voz exterior y vamos a nuestra casa a buscar la voz interior. Entender, hermano, es algo que sucede en el interior. Escuchar es algo que sucede en el exterior. Usted escucha, usted me está escuchando, pero todo esto que usted está escuchando hoy es voz exterior. Para que usted entienda lo que yo le estoy enseñando hoy, tiene que llegar a usted la voz interior. ¿Sabe cómo es eso? Cuando un tema, por ejemplo, de matemática, no le entiende y no le entiende cuando estábamos estudiando, y de repente como que le cae el 20 y dice: ya la agarré, ya entendí. Ok, es lo mismo. ¿Cómo hace alguien que le cuesta la mate? Por ejemplo, anoche yo estaba escuchando a Jeremy,
que estaban estudiando con sus compañeros, le decían así, no. ¿Cómo están? Porque a ellos les cuesta un poquito más la matemática. Entonces estaban estudiando ahí por Zoom. ¿Pero qué necesitaban? Repasar. Y repasar. ¿Cómo se aprende la matemática? Repasando. ¿Cómo se aprende la música? Repasando. Y repasando. Y no me sale y lo vuelvo a repasar. ¿Hasta qué? En un momento ya entiendo. Ok, es lo mismo. Para que la voz interior venga a nosotros, lo que necesitamos es repasar o repastar. Cantares 1:7. Este es el proceso, el único proceso que nos va a ayudar a poder entender, a que llegue la voz interior a nosotros. La amada le dice al amado, aquí dice, hazme saber, tú a quien ama mi alma. ¿Dónde dice ahí? Cantares 1:7. Dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. ¿Dónde dice ahí? Repastas. ¿Dónde haces tener majadas al mediodía? Ahora, entendamos esto, hagámosle zoom. ¿A qué hora sacan a las ovejas a pastar? En la mañanita. Y aquí está hablando del mediodía. Por eso dice repastas. Vaya, usted vino hoy a las 10 de la mañana. ¿Sí? Usted está pastando. Pero tiene que llegar la hora de repastar. Porque si usted no repasta, no va a llegar la voz interior. Y entonces este tema se va a quedar como los otros que no entiende. Porque no hubo un repastar. No hubo una intimidad con el Señor. ¿A qué hora repasta usted, hermano? Le pregunto, no me conteste. Pero, ¿qué día y a qué hora? Porque los pastores tienen sus horarios. Las ovejas tienen sus horarios de comer. Hasta a los perritos. Si al perrito no le doy de comer a la hora que es, empieza a ver que se pellizca por ahí, que se lleva. Las ovejas, mire, si usted, ¿cuántos han estado en un establo con ovejitas y todo? ¿Sí? Si usted no le da de comer, ¿empiezan a qué? Ok. Tiene que llegar un momento en el que nosotros, bueno, ahorita usted está pastando, pero más tarde debería llegar un momento en el que, bueno, voy a ver cómo le hago para repastar esto, para que llegue la voz interior. La unión de esas dos voces le va a crear a usted un ámbito. El pueblo de Israel no pudo tener, no soportó el ámbito. No soportaron. Ellos prefirieron la voz exterior nada más. Le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Que te hable Dios a ti. Y después tú vienes y nos hablas. Cuando nosotros no repastamos, cuando nosotros no vamos a repasar lo que aprendemos aquí, lo que estamos diciendo es, no, mejor, ¿sabes qué, Dios? Háblale al pastor Luis. Y que el pastor Luis nos enseñe y ya está. Lo que necesitamos es la voz exterior, unido a la voz interior. ¿Amén? ¿Entendieron? No creo. No creo, porque no se entiende sin la voz interior. Y esa voz interior no va a llegar ahorita, hermano. O sea que si usted le dice, ¿entendió ahorita? Amén. No, es mentira. Para entender esto, y toda la palabra, no solo esta, toda la palabra que viene a nosotros, la vamos a entender. Tal vez se agarra un poquito, y lo hemos hablado mucho. De lo que aprendemos aquí agarramos un ¿cuánto? 10%. Los muy pilas, 20%. Y después, con la voz interior, al repastar, logramos ir agarrando más, y más, y más.